voy a tratar el tema de qué es ser joven en el 2010. Muchas veces pensamos que el estar joven es diversión. Yo también pasé por esa edad. Yo les voy a contar mi propia experiencia. Tuve un tropiezo muy fuerte que me hizo pisar tierra a los 17 años. Me hizo valorar a mis padres, me hizo valorar a las personas que yo tenía a mi alrededor, porque muchas veces les decía y no hacía caso. Hacía caso a mis amigas. Amigas es mentira, uno no tiene amigas. Uno es su propia amiga de nosotros mismos. Nos apoyamos nosotros mismos en nosotros. Mas no tenemos una amiga. ¿Por qué hacer caso a los amigos? Yo decía eso. Cuando me pasó mi experiencia, dije, ¿por qué tuve que hacer caso? Tal vez si hubiera tomado conciencia de lo que estaba haciendo, no me hubiera pasado eso. Entonces, chicos, chicas, hay que tomarnos en serio en nuestra vida. No somos dueños de nuestra vida. Dios es el único que nos puede dar esa vida y quitarnos. Nosotros seguimos nada más. Seguimos el camino que Él nos da. Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, ¿será correcto el camino que toma la juventud de ahora? La diversión, el libertinaje. El ser libre no significa que yo voy a hacer lo que me dé la gana con mi vida. Y ya les vuelvo a repetir, nosotros no somos dueños de nuestra vida. El que está ahí arriba, Él es el dueño de nuestra vida, porque Él nos puede quitar y dar también. Entonces ahora pasaremos a definir qué es ser joven ahora en el 2010, en este nuevo milenio. El ser joven significa primero crecer como persona, aprender a valorarnos nosotros mismos, aprender a decir me equivoqué y mañana lo voy a corregir. Esto va a ayudarnos a ser responsables de nuestros actos, va a ayudar a que nosotros tomamos aún más, tomar una decisión correcta, va a ayudarnos a afrontar la vida. La vida nos va a presentar diferentes dificultades, vamos a tener diferentes tropiezos, pero ¿qué nos va a ayudar a afrontar esos tropiezos? A crecer como personas, a ser responsables. Ser joven en los 2010 significa totalmente ser competitivo. Más antes, la juventud terminaba sus estudios terminales y podía ir a enseñar a un colegio. Ahora no. Ahora tú tienes que aprender a competir con los demás, a crecer socialmente. ¿Me entienden? Entonces es prepararnos, pero tomando conciencia de lo que hacemos y de lo que queremos hacer. No es decir, yo lo voy a hacer hoy. No. Vive el día de hoy como si fuera el último día de tu vida, porque mañana va a ser otro día. Mañana no vas a poder hacer lo que haces hoy. Ser joven en 2010 significa estar seguro de que lo que quieres lograr en tu vida futura, lo que siembras hoy, cosechas mañana. Y si no te haces nada, pues nada vas a cosechar. Ser joven en 2010 es poder estar a la altura del retardo de la vida, de decir yo lo puedo hacer. No digamos, no lo pude o no lo puedo lograr. No, nosotros sí podemos, pero no lo queremos hacer muchos de nosotros. Como les dije en la primera oportunidad, yo tuve mucho. Dejé pasar las oportunidades van a volver, pero me da a volver no. Tal vez voy a estar más de una edad más avanzada. Entonces, es poder estar a la altura de tratar de la vida y desafiar a todos nosotros que conocemos como destino. Muchos decimos, mi destino fue así. El destino quiso que yo esté así. Mentira. Nosotros vamos a construir ese destino. Entonces ahora empecemos a construirnos como personas. Ahora empezamos a creer en nosotros mismos. Ser joven significa ayudar y así construir una nueva sociedad. No ser egoístas con los demás. Si yo sé, pues yo ayudo. ¿Para qué? Para ver una sociedad mejor, una juventud mejor, una juventud que no se quede atrasada. Si yo sé, puedo ayudar a mi compañero, quiero que él sea tal vez igual que yo o mejor que yo. ¿Por qué no decirlo mejor que yo? ¿Por qué ser egoísta y dejar que el otro se quede atrás? No, porque si el otro se queda atrás, ¿qué va a traer? ¿Traerá buen futuro para el país? No. Para la sociedad, no. Nos estamos quedando. El egoísmo. Eso trae una sociedad que se quede atrás. Una sociedad subdesarrollada. Ser joven es ahora que debemos demostrar a todos que sí podemos. Que esa juventud sí puede. ¿Por qué decir que la juventud ahora en nuestra actualidad se une a las drogas? Se une al alcoholismo. ¿Por qué? Porque nosotros
descubrirnos a nosotros mismos. Esto lo digo por mi propia experiencia. Les estoy hablando con les puedo decir, con las experiencias en mis manos, con el corazón en la mano, porque no quisiera que muchos de ustedes pasen lo que yo pasé. Muchas oportunidades no se desperdiciar. Lo puedo volver a hacer, puedo tener las oportunidades, me pueden presentar muchas oportunidades de nuevo, pero no voy a tener esa edad que yo quería. Que en esa edad que yo lo podía hacer mejor, ya no va a volver esto. Entonces, a lo que vamos a realizar hay que ponerle ganas. Entonces, si nosotros le ponemos ganas, entusiasmo a lo que vamos a hacer, lo vamos a lograr con éxito. Ser joven significa que debemos aprender de nuestros errores, sacar lo mejor de ellos y no dejarnos amilanar ante nada ni ante nadie. Tampoco dejes aquello lo que tú podías hacer por alguna persona, porque a veces esa persona te dice tú no lo vas a poder hacer, pero si tú estás seguro de ti mismo, tú sabes que lo vas a hacer mejor. Entonces no te amilanes ni ante nada ni ante nadie. Muchos podremos estar rendidos, pero no vencidos. Hay tantos cobardes que han dejado, entonces se sienten derrotados sin haber comenzado la batalla, sin haber probado ese sabor dulce o amargo que te va a dar la vida. Entonces ahora pongamos a luchar y demos cuenta de lo que estamos haciendo, porque mañana más tarde cuando tú te sientes a reflexionar y tengas tus hijos, vas a querer que tus hijos tengan mejor vida que tú. Pero ¿cómo le vas a enseñar a ellos si tú no has gozado de esa vida? Si tú no has probado, como lo vuelvo a decir, lo dulce o lo amargo de la vida. Ser joven significa ser una persona de bien. Esto implica que debes asumir las consecuencias de tu ser, ya sean buenas o ya sean malas, pero asumirlas y asumirlas con responsabilidad. Decir, sí, yo lo hice mal, lo hice bien, pero lo hice, la consecuencia de mí mismo. Y no está la culpa de tu padre, decir, no estudié porque mi padre no quiso. Puedes trabajar, puedes salir adelante con tu propio esfuerzo. Solo a tus padres puedes dar gracias de algo, pero no a nadie, y a ti mismo. Ser joven significa ahora que debemos aprender algo nuevo cada día que pasa, como les vuelvo a repetir, en este nuevo milenio hay tienes que estar a la competencia de los demás, te presentas a un trabajo y te piden una serie de currículos, y si no tienes, pues no tienes. Entonces capacitarnos cada día más, cada día tienes que aprender algo nuevo, algo mejor, y no dedicarte a algo que va a distorsionar esa regla o esa meta que tú te has trazado en tu vida. Ser joven significa estudiar, capacitarte en una profesión, pero una profesión que te guste, no que te guste. ¿A qué te va a llevar eso? A ser un profesional mediocre. ¿Ya? Ama lo que haces y haz lo que amas. Si tú no amas tu profesión, nunca vas a poder desarrollar tu amor. Ahora, jóvenes, es tiempo de que ustedes, muchos de nosotros estamos tomando la carrera de enfermería. ¿Pero qué significa la carrera de enfermería? Significa responsabilidad. Está haciendo tratar con personas, no con animales. Y aún así, si tratamos con animales, el animal necesita cariño, amor, afecto. Y si tú no puedes dar eso a ti mismo, pues tampoco lo vas a poder dar a los demás. Confía en ti mismo para que puedas confiar en los demás. ¿Entiendes?